Bendito Dios Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la gracia que tú has derramado en la vida de cada uno de nosotros. Padre, estamos agradecidos porque nos has permitido durante 4 jueves poder estudiar esta hermosa carta de Efesios. Esta carta, Señor, que nos ha enseñado lo que tú has hecho por nosotros, lo que el Hijo hace por nosotros, lo que el Espíritu Santo hace, pero aún lo que sigues haciendo con cada uno de nosotros, con los dones, Señor, con los talentos que tú nos has entregado, dándonos propósito, dándonos identidad, dándonos, Señor, lo que nosotros debemos hacer al formar parte del cuerpo de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy tú nos ayudes, que nos sigas asistiendo, que tu Espíritu Santo nos siga iluminando para ver los tesoros de tu palabra y que hoy, Señor, podamos seguir aprendiendo de ella, podamos seguir siendo nutridos de ella, pero lo más importante de todo, Señor, que esto pueda ser guardado en nuestros corazones para ponerlo en práctica, para que no quede solamente en nuestra mente, para que no quede solamente anotado en cuadernos, sino que esto quede grabado, sembrado en nuestros corazones y pueda dar fruto y nosotros podamos ser una iglesia más madura, una iglesia más fortalecida, una iglesia que ponga en obra los dones que tú has dado, una iglesia, Señor, que no se deje llevar por vientos de cualquier doctrina, sino que es una iglesia fundamentada en la roca eterna que eres tú, Cristo Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nos guíes en esta tarde. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Y hoy vemos nuestra cuarta y última clase o sesión del libro de Efesios. Y hoy vamos a terminar el capítulo 5 y vemos el capítulo 6. Y el punto de hoy es relaciones cristianas y la batalla espiritual. Porque Pablo viene hablando, capítulo 4, lo que veníamos estudiando sobre cómo debe ser el comportamiento dentro de la iglesia y para qué el Señor ha dado los dones, para qué el Señor nos ha colocado. Y había esa analogía que hacía Pablo entre el cuerpo humano y cómo es el cuerpo en la iglesia del Señor, diciendo que la cabeza es Cristo y la cabeza es la que da la dirección. La cabeza, para yo mover este dedo, el cerebro tiene que enviar una señal, digamos así, un comando, vamos a decirlo así. Debe de dar la orden de que este dedo se mueva y eso se hace de manera rápida, pero al yo querer mover, primero hacia aquí. Entonces, quiere decir que nosotros como cuerpo de Cristo, la cabeza que es Cristo, primero nos envía lo que debemos hacer y nosotros ejecutamos lo que el Señor nos manda a hacer. Y debemos de ser garantes o cuidadosos, como le decíamos la clase pasada, de que no seamos más bien estropeadores de la función en la iglesia. Que no seamos más bien la piedra de tropiezo para que se fomente la unidad, para que el Espíritu Santo nos ayude a poner los dones en funcionamiento, sino que más bien podamos ser como esa coyuntura que ayuda a que los otros músculos, las otras partes del cuerpo se puedan mover en el don que yo tengo. Si es un don que no es muy llamativo, pues el Señor me va a dar gozo y yo debería gozarme en el don en el que estoy. Y mi don va a ayudar a que mi otro hermano haga otra función. ¿Se entiende? Y es lo que nosotros deberíamos hacer. Y para lograr esto, es necesario tener una madurez. Para hacer esto, debemos de saber quiénes somos en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo, y que donde quiera que Él nos ponga, para nosotros debe ser de honra. Para nosotros debe ser un regalo inmerecido. Porque Dios no nos necesita. Como siempre lo digo, si Dios necesitara algo, ya Él deja de ser Dios. Dios no lo necesita. Pero qué glorioso es que el Creador del universo ha decidido compartirnos de su gloria o de que nosotros podamos disfrutar de su gloria para ser partícipes de la expansión de su reino. Y eso debería de animarnos y motivarnos a servirle con amor y gratitud. Y si hay un versículo clave que podemos ver en esta sección es Efesios capítulo 6, versículo 10, que el apóstol Pablo dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Lo dice la Reina Valera: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué queremos lograr hoy con esta última clase? Es que podamos entender el diseño bíblico de las relaciones cristianas en el hogar, la iglesia y el trabajo. Que podamos aprender a enfrentar la batalla espiritual con la armadura de Dios. Y que por último podamos nosotros aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Así que el apóstol Pablo dice, ok, esto va más allá del cómo debemos de comportarnos en la comunidad de los santos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es muy poco probable, porque ha pasado, pero es muy poco probable que reunidos aquí en la iglesia, o por lo menos ahorita en este estudio bíblico, que nos pongamos a conversar, es muy poco probable que a alguno de nosotros se les salga una vulgaridad. Porque como nuestra mente dice, estamos en la iglesia, estamos entre hermanos, me condiciono y tengo que tener cuidado con lo que digo. Ajá, pero cuando estoy con mis amigos inconversos, cuando estoy en el trabajo, ¿estoy hablando igual? O ahí sí le doy rienda suelta a la lengua y hablo como quiera. Por eso, porque en el ambiente de iglesia es muy fácil ser iglesia. En ambiente entre creyentes es muy fácil ser un creyente bueno. Podríamos aparentar ser un creyente bueno también. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de las tinieblas? ¿Somos luz o nos estamos mezclando un poco con las tinieblas? Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo quiere decirnos. Hey, muy bien, muy bonito todo, que entre hermanos fomentemos la unidad. Pero ahora, ¿cómo deben de comportarse ustedes cuando salgan de aquí? Cuando salgan de la iglesia. Hay una iglesia allá en Puerto La Cruz que tiene puesto en la salida de la puerta, tiene puesto bienvenido al campo misionero. Porque una vez que nosotros salimos de la iglesia, ahora vamos a hacer sal y luz en medio de la iglesia. Y comienza nuestro trabajo misionero en nuestra propia comunidad, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia familia. Y en primer lugar, lo que el apóstol Pablo comienza a hablar, ese es el diseño bíblico para tener las relaciones. Para cómo debemos de comportarnos nosotros ahora con las otras personas, aparte de la iglesia, de la comunidad de la fe. Y Pablo nos va a mostrar cómo la nueva vida en Cristo que tú y yo tenemos debe de transformar nuestras relaciones cotidianas. Debe de transformar nuestro comportamiento con las personas en que interactuamos todos los días. Y en primer lugar, el apóstol Pablo nos muestra la relación entre los esposos. Y nos hace esa analogía o simbología entre lo que es Cristo y su iglesia. Y eso lo vamos a ver de capítulo 5 al 22 al 33. Y es un pasaje que a muchos no les gusta, otros, a los hombres les gusta mucho la primera parte, no mucho la segunda. A las mujeres no les gusta la primera parte, les encanta la última parte y es el versículo que más se acuerdan. Pero vamos a ver cómo Pablo nos dice que debe ser el comportamiento de nosotros como cristianos, como creyentes. Y en primer lugar comienza diciendo cómo debe ser o el mandato de las esposas. Y eso lo da del 22 al 24. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Allí no está en pantalla. Déjenme bloquear esto aquí porque si no me voy a volver un 8. Dice: las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Un versículo que a muchos no les gusta porque dicen, no, Pablo como que era machista. Pablo como que tenía problemas con las mujeres, con razón le dieron el don de celibato porque ese hombre como que odiaba a las mujeres. Pero hay algo que el apóstol Pablo deja claro de cómo debe ser el comportar de una esposa cristiana. ¿Por qué? Porque debería ser el comportamiento general, pero lamentablemente la que no es cristiana no conoce esto y no sabe esto. Pero el Señor quiere que su iglesia, que los que profesan ser sus seguidores, vuelvan al diseño original como Él lo había planteado desde el Edén.
Y dice que las esposas deben ser sujetas a su esposo como al Señor. Aquí sí no dicen, viste, cuando le dicen al esposo, maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Viste el amor que me debe tener? Bueno, esposas, usted debe sujetarse a su esposo como al Señor, como usted se sujeta al Señor. Ahora, si usted es insujeta al Señor, es insujeta a su esposo, pues está rompiendo el orden que el Señor ha establecido. Cuando en el jardín del Edén, nosotros vemos que Adán y Eva es la primera que peca, hace caso a lo que le dice la serpiente y luego le da a probar al hombre. El hombre también es culpable por probar. Pero cuando descubren su desnudez y se tratan de esconder cuando escuchan la voz del Señor, ¿a quién llamó Dios? ¿A quién? A Adán, ¿verdad? Llamó fue a Adán, porque Adán era el encargado de cuidar y de velar el Edén. Él estaba hecho para señorearse sobre el Edén. Y eso era cuidar, velar, incluyendo a la mujer, que estaba también a su cargo. Y el Señor llama a cuenta a Adán. Porque vos sois el administrador y el encargado de esto. A vos fue que te dejé, no a la mujer. Por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo que las mujeres estén sujetas, sometidas, dice esta versión. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es de la iglesia. Ese es el orden divino del Señor. El marido, el hombre, es la cabeza del hogar. Es quien lidera el hogar. Y cuando ese orden se invierte, comienzan los problemas. Y es cuando vemos que el matrimonio comienza a entrar en conflictos. Porque la mujer quiere empezar a mandar al hombre y enseñorearse sobre el hombre. No vamos a hablar, por ejemplo, en caso de la Biblia, del Antiguo Testamento, de Jueces, Jezabel. No, vámonos al Génesis. Eva tomó la atribución que no le correspondía hacer y desobedeció el mandato que el Señor le había establecido y lo que su esposo había hablado. El mandato que el Señor le había hecho, tienen todo para comer. Y ella no se sujetó ni al Señor, mucho menos a su esposo. Y dice que cuando la serpiente le habló y le dijo, bueno, prueba de este fruto, porque te hará como Dios, dice la Escritura que ella lo empezó a ver como codiciable. Porque eso, un paréntesis acá, eso es una de las cosas que crea la tentación en nosotros. Eso es lo primero que te muestra el diablo, te muestra la tentación como algo deseable, apetecible para ti, para que ahora tú vayas y muerdas el anzuelo. No te lo va a mostrar, como dice el dicho, que el diablo no va a aparecer con cachos y tridentes. Pero Eva no se sujeta, y cuando no se sujeta, el Señor da un mandato de cómo se iban a manejar ahora las cosas a causa del pecado de Eva. Y vámonos a Génesis 3:16, ese sí creo que está por ahí. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Luego dijo a la mujer, el Señor regaña primero a Adán y le dice que ahora va a sufrir bastante, que ahora va a sudar bastante. Y ahora le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Así que si usted le dolió cuando tuvo muchacho, en el cielo hable con esta mujer. Y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Está interesante esto, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos la historia universal, siempre ha estado la intención de la mujer buscar controlar al hombre, ¿o no? Porque incluso nosotros decimos, preguntarle a mi esposa porque yo quiero ser feliz. Cuando dice, mira, vamos a hacer cualquier cosa, preguntarle a mi esposa porque yo quiero ser feliz. Y ojo, no quiere decir que nosotros tomemos en cuenta a nuestras esposas para tomar decisiones trascendentales para la familia. Eso no quiere decir eso. Esto no está hablando de autoritarismo y dictadura. Está hablando de que el hombre
toma decisiones, el hombre fija rumbo para dónde va la casa, la familia, debe de velar. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos lo del hombre. Pero la mujer debe estar sujeta, así como Cristo se sujeta a su iglesia, como la iglesia se sujeta a Cristo, perdón, al revés. Pero la mujer le dice al Señor, tú vas a desear querer controlarlo siempre. Y vas a buscar la manera de querer controlarlo. Y si usted empieza a ver la historia de la Biblia desde Génesis, siempre va a ver la figura de alguna mujer no piadosa que va a querer controlar a otro hombre. Y si no ve el ejemplo, es que el hombre es muy débil en esa área. Si usted ve el ejemplo de Sansón, Dalila cada rato le decía, pero cuéntame, ¿qué es tu debilidad? Y él le echaba un cuento. No, si me amarran con unas cuerdas nuevecitas, ya ahí sí no puedo hacer nada. Y la mujer lo amarraba cuando él estaba dormido, le decía, ahí vienen los filisteos, y él se soltaba rápido. Luego ella le dijo, me mentiste, no fue así. Y después le volvió a decir, pero dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y le echaba otro cuento. No, tienen que ser unas cuerdas mojadas para poder colocármela. Y cuando me la coloquen, ahí se debilita todo. Y así le fue diciendo varias veces, hasta que la mujer agarró y se puso brava y comenzó a jugar con los sentimientos. Y le pidió lo que conocemos como la prueba de amor. Y le dijo, tú dices que me quieres, pero mira lo que me estás diciendo, pura mentira. Ahora, fíjense el nivel también de Sansón, porque como 3 veces la mujer le hizo cosas para probarlo. Él se daba cuenta de lo que le habían hecho, que lo habían amarrado, que le habían puesto las trenzas, pero él seguía ahí. O sea, él no pudo decir, bueno, pero ya va, esta tipa como que me quiere hacer algo, porque si yo le cuento algo y casualmente al otro día me pasa eso está como raro. Pero el hombre es muy débil en esa área, en el área de la sexualidad. Y eso es lo que aprovecha esta mujer. Y hasta que ella lo manipula y le dice, ay, gordo, pero si me amáis en verdad, decime, vos no me amáis en verdad, dame la muestra de amor. Pero dice la escritura que ella se puso taca, 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 hasta que se obstinó el hombre. Ay, sí, ya te voy a decir. Si me cortáis el pelo, listo, ya, no tengo más fuerza. Y lo llevó a un debacle en su vida. Así que no sea como Dalila. No sea del taca, 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 taca. Cuando su marido le diga algo, sujétese. Porque usted debe de sujetarse como al Señor. Pero ya vamos a entrar más para allá. Y dice que la mujer va a querer controlar a su marido, pero él gobernará sobre ti. Vas a querer hacerlo, pero el marido tuyo siempre va a estar por sobre ti. Esta palabra traducida como deseo se usa en Génesis 4:7, y ahí está escrito, para hacer referencia al deseo del pecado que gobierna sobre Caín. Cuando este mismo verbo que se utiliza acá es el mismo verbo que dice que el pecado estaba gobernando sobre Caín. Debido a la maldición, Eva tendría que luchar contra el deseo de dominar a su marido, un deseo que va en contra del fin ordenado por Dios para el hogar. Pero ahora, esta sujeción no es ver al esposo como a Dios. Pablo está diciendo, así como se sujetan al Señor, pero no es que vean al esposo como Dios y que el esposo todo lo que diga es amén y sí. No es una sujeción de manera ciega. No es una sujeción de que yo tengo que aguantar maltrato porque tengo que sujetarme a mi marido. Porque esto nos va a llevar a alguna postura que es machista. Y la Biblia no es ni machista, pero tampoco es feminista. Y no hay nadie que le dio más dignidad en este mundo a las mujeres que es el Señor Jesucristo. No hubo más nadie. Ahora, nosotros somos creados con la misma dignidad delante del Señor, pero con roles diferentes. Yo no puedo suplantar el rol de la mujer y la mujer no puede suplantar el rol del hombre, que es lo que el movimiento feminista quiere hacer ahora. Pero cuando convocan una guerra, las feministas desaparecen del país.
Ah, no, y si vienen a los hombres para que vayan a matarse. Si vamos a hablar de igualdad, de que queremos ser todos iguales, que no está hablando de eso la Escritura, porque no podemos ser iguales, genéticamente no somos iguales, no pensamos iguales, no analizamos iguales, físicamente nuestro cuerpo no es igual. ¿Cómo? Qué bueno que no seamos iguales. Y qué bueno que no somos iguales. Hermanos, cuando el esposo pide o espera que la esposa peque, ella es libre de su obligación de someterse. Cuando tu esposo te quiere invitar a hacer algo que va contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, que va a ser de pecado para tu vida, tú no estás obligada a sujetarte. Porque tu fidelidad está primero al Señor antes que a tu marido. ¿Se entiende? Por eso le digo, la sujeción no es una sujeción ciega. No es a que, bueno, ¿qué más? Yo tengo que soportarme esto porque ese es el marido que me dio el Señor. Es un ejemplo bisagra de los musulmanes con las mujeres, que tratan como ven. Sí, y lo mismo, la misma cultura hebrea. La mujer no tenía ni voz ni voto. La mujer, el juramento de la mujer no valía nada. Por eso es que, qué curioso, y por eso es que le digo que no hubo nadie que dignificó más a la mujer que Jesucristo, porque ¿quiénes encontraron la tumba vacía? Mujeres. Que no era creíble lo que ellas dijeran. Y los ángeles se le aparecieron a las mujeres para que dieran a conocer las buenas nuevas. Porque el Señor estaba mostrando que en dignidad y para el Señor los dos valemos igual. La mujer y el hombre. Porque la Escritura dice que la mujer es el vaso más frágil. Dice más frágil, quiere decir que el hombre también es un vaso frágil. Entonces, debemos de tener cuidado en nuestro comportar y en los roles que estamos teniendo. Si no, amado, nosotros tenemos, la esposa debe de sujetarse al hombre en honra y amor y sujetarse a su marido por amor a Dios. Y más, si su marido no es creyente, con su comportamiento, y lo que habla Pablo en Corintios, por su comportamiento, por su acción, usted también da testimonio ante su marido. Pero como le digo, no es una sujeción ciega de que si lo invita a pecar y a ir en contra de la ley de Dios, usted tiene que, bueno, sí, está, porque tengo que sujetarme. No, su fidelidad primeramente es ante el Señor. Y es ante Él que usted debe de vivir de manera limpia y digna. Esto significa que una mujer debe tener mucho cuidado al elegir a su marido. Y por eso es que la Escritura hace tanto énfasis en el yugo desigual. Cuando se habla de la imagen del yugo desigual, cuando estaban arando la tierra, se tenían que colocar dos bueyes de la misma manera. Porque si se colocaba un buey con un asno, con una mula, no iban a tener la misma fuerza. Uno iba a jalar más que el otro e iban a echar a perder la tierra que se estaba arando. Y se perdía todo el trabajo. Eso es lo que Pablo cuando nos habla y nos dice que no nos unamos yugos desiguales. Pero no solamente nos dice Pablo. Cuando usted lee en Éxodo, cuando el Señor saca de Egipto al pueblo de Israel, le dice que no se unan con los yugos desiguales, que no se unan a las mujeres que están alrededor de donde los iba a llevar, que no se unieran con las mujeres, que ni dieran a sus hijas, tampoco la dieran para los hombres de los otros pueblos. Porque en yugo desigual, amado, lo que va a traer es dañar, que uno va a jalar más que el otro y va a echar a perder el fruto que usted y yo deberíamos de dar en Cristo. Y nuestra carne lamentablemente es débil y muchas veces vamos a ceder más a las cosas que son de la carne a las que son del espíritu. Si los dos si usted es creyente y usted se casa con un creyente, y los dos son genuinamente creyentes, probablemente ese matrimonio sea exitoso de la mano del Señor. Porque los dos van a ir jalando y van a ir preparando tierra para que vaya dando fruto y juntos, no uno solo, va a trabajar. Juntos va a trabajar para que ese matrimonio sea de honra y glorifique al Señor. En lugar de buscar un hombre atractivo, en lugar de buscar un hombre rico,
que no, porque es que él es muy romántico. Lo primero que debes buscar es un hombre al que tú puedas respetar. Y primeramente, un hombre que esté enamorado del Señor. Porque si ese hombre está enamorado del Señor, si ese hombre está arraigado en el Señor, probablemente te va a tratar con dignidad. Probablemente digo, porque se han visto casos. Así que vemos en este pasaje 3 razones para la sumisión de una esposa a su esposo. ¿Por qué? Porque es parte de su obediencia a Jesús. Como dice Pablo, sujéntese como al Señor. Es apropiado al orden de la creación. El marido es cabeza de la mujer. Y es apropiado por el modelo de la relación entre Jesús y la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia, como la iglesia está sujeto a Cristo. Ustedes no ven que la iglesia manda al Señor. Por eso esas personas que hacen oraciones ordenándole al Señor que ejecute cosas, son heréticas, porque tú y yo no tenemos nada que mandarle al Señor. Nosotros no podemos ordenar al Señor. Nosotros nos sujetamos al Señor y rogamos y clamamos apelando a su misericordia, pero nosotros no podemos ordenarle y decirle, y lo vas a hacer ya. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes al Señor? Ahora viene el mandato a los esposos. Ya Pablo dice que no, las mujeres tienen que ser sujetas a su marido, la mujer debe de estar cuidando y velando, sujeta al marido, obedeciendo en lo que se puede hacer, no tratando de dominarlo, no siendo una Jezabel, sino una ayuda idónea, no como dicen algunos, no es que el Señor me envió fue una ayuda errónea, sino siendo una ayuda idónea, ideal. Por eso el Proverbios 31 habla de cómo es esa mujer. Y como dice, la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Es decir, el marido, aunque sea cabeza de la casa, aunque sea cabeza del hogar, y va a cuidar espiritualmente, físicamente, va a proveer. La mujer tiene un rol dentro del hogar también, porque edifica también su casa. La mujer tiene ese rol también de velar, cuidar de sus hijos, también ayudar y ser esa ayuda, valga la redundancia, para su esposo, no estorbar en su camino, y más si juntos sirven en el ministerio, ser ese apoyo y brindarle esa ayuda dentro del ministerio también. Imagínese un pastor casado con yugo desigual. Eso es una locura. Y viceversa. Ahora, lo que el apóstol Pablo le dice a los esposos, maridos, 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Bueno, nos pusieron la vara bajita, pues. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó y dio la vida por ella, nosotros como maridos debemos amar a nuestras esposas. Amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, este es un amor que se entrega en beneficio de otros. Muchas veces nosotros amamos de manera egoísta y buscamos amar es, yo te amo, pero a veces es amor egoísta porque te estoy regalando esto porque te amo, pero estoy esperando algo a cambio. Y el amor verdadero da sin esperar algo a cambio. Da porque se satisfacen con placer y velar por el otro. Como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo murió en la cruz. ¿Y qué le entregamos nosotros? ¿Le dimos algún pago? Ahora, Jesús se entregó en la cruz diciendo, bueno, me voy a entregar en la cruz porque como Él me va a amar después, va a valer la pena. Él se entregó por amor. Y muchos rechazaron su llamado. Otros atendieron su llamado y atenderán su llamado. Pero Él se entregó en la cruz del Calvario únicamente por amor a ti y a mí y a todo aquel que cree. Es un amor que se entrega en beneficio de otro. Es un amor que cuida y santifica. Ese debe ser el amor de un esposo. Un amor que cuida y que santifica. Eso lo dice el apóstol Pablo aquí. Y ya vamos a ver ahorita para allá. Pero cuando utiliza el término de amen a sus esposas, pues a la siguiente. Utiliza el término agapao. Es
Y lo utiliza de un verbo indicativo, es decir, es una acción que se debe realizar todos los días y decidir hacerlo. No es si me nace, no es si yo siento que hoy la voy a amar, porque así no Cristo ama a su iglesia. Cristo no ama a su iglesia por sentimiento, no, es porque ha decidido amarla. Así nosotros como esposos debemos de amar a nuestra esposa porque decidí amarla. Y fíjense que cuando dice de amen, no está utilizando ni el eros, ni el fileo, ni, ¿cómo se me acuerdo cómo se llama el otro? No, el ágape es el que está usando. No, el eros, el fileo, el filo, no me acuerdo del otro. Ese es el fileo, el fraterno del fileo. Pero utilizando este verbo de manera indicativa, utiliza el amor ágape, que el amor ágape es un amor perfecto. Y es el amor que se expresa cuando se habla del amor de Dios. Fíjense la magnitud y el nivel que nos están poniendo la vara nosotros los esposos. El amor ágape. El comentarista Barclay dice, ágape tiene que ver con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestros corazones. Es un principio por el que vivimos deliberadamente. Estrictamente hablando, ágape no puede definirse solamente como el amor de Dios, porque se dice que los hombres ágape al pecado y el mundo. En Juan 3:19 y 1 de Juan 2:15, cuando se habla de que los hombres amaron el pecado, amaron más las tinieblas que la luz, utiliza la palabra ágape, es decir, tenían una convicción, una decisión de amar el pecado y de amar las tinieblas. Sin embargo, puede definirse como un amor sacrificado, generoso y un amor absorbente, un amor que envuelve. La palabra tiene poco que ver con la emoción y tiene mucho que ver con la abnegación por el bien de otro. Yo amo sin importar y sin recibir algo a cambio. Es un amor sacrificial. Nosotros deberíamos amar a nuestra esposa así, no, porque yo no le voy a demostrar hoy mi amor, porque es que hoy el desayuno me lo hizo de mala manera. Decide amarla. Tú has decidido amarla, ámala. Y con tu comportamiento, con la muestra del amor, tú vas a ablandar ese corazón duro. Pero si más bien lo que hacemos es, bueno, yo me voy a poner de igual manera que ella, y los dos nos empezamos a pelear en la casa, o no se habla a nadie, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Y aparte vamos a ir en contra del mandamiento divino también. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estorge es el otro amor. Así que ágape, ahí sí vamos a pasar a la siguiente lámina. El ágape es un amor que ama sin cambiar. Es un amor constante. No podemos decir, Dios no te ama hoy más que mañana. Ni mañana te va a amar más que hoy. No, Dios te ama con amor infinito. No podemos hacerlo así de perfecto, discúlpenos. Pero nuestro amor debería ser así incondicional, no movido por sentimientos. Es un amor que se entrega a sí mismo, que da sin exigir ni esperar retribución. Es un amor tan grande que se puede dar a los que parecieran indignos de amor, aunque no se lo merecen o no se lo merecen. Cuando estamos peleados con nuestra esposa, no, hoy yo no lo voy a llevar a su trabajo, que vea a ver qué va a hacer. Tú decides amarla. Tienes que amarla. Y ante el Señor tienes la obligación de ir y llevarla al trabajo porque es una muestra de amor. De velar, de cuidar por ella. La tienes que seguir amando. Porque así como Cristo ama a su iglesia. El día que Cristo deje de amar a su iglesia, tú puedes dejar de amar a tu esposa. Y me cuentan cómo les va. Es un amor que ama incluso cuando es rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere. No exige ni espera retribución del amor dado. Da porque ama y no ama para recibir. Porque entonces es un amor egoísta. En verdad no lo está dando por amor. Estás haciendo es un trueque. No, yo hoy le voy a demostrar y le voy a dar esto a mi esposa para ver si en la noche me cumple. No estás amando con sinceridad. Estás haciendo un trueque. Estás buscando algo a cambio de.
Porque como yo les decía en el ejemplo que estábamos hablando en el campamento con los jóvenes, o estábamos hablando con los hombres, si tu esposa, porque si te casas solamente por esperar cosas a cambio, a veces, hablando claro, muchas veces los hombres lo que más pensamos es en el área sexual, porque el hombre está creado de esa manera, no de manera desordenada, ¿no? Cuidado. Pero póngase el caso que la esposa de uno cayera en una enfermedad, que no pudiera tener relaciones, ¿qué? ¿La abandonamos? Muchos lo hacen. ¿Qué? ¿La dejamos tirada? Porque si nos casamos con un mal concepto de lo que debe ser un matrimonio y cómo yo debo amar a mi esposa, cualquier cosita va a alterar mi nervio y va a decir, no, vamos a hacer como decía Jesús. No, ustedes le dan, por la dureza de su corazón, el Señor permitió y ordenó a Moisés que pudieran dar cartas de repudio. Que lo que pasa es que se volvió una guachafita. Y los fariseos dijeron, no, si la esposa te quema la comida, carta de repudio. No, que el desayuno ese día, el pan le quedó saladito, carta de repudio. Y de una vez rechazaban y se buscaban otra esposa. Lo volvieron una guachafita. Y el Señor Jesús, cuando está hablando de eso, dice, no, ese no es el diseño original del Padre. Porque el amor del Padre es eterno. Y el Señor no anda soltando y dejando de amar a cada rato. ¿O sí? Me imagino que ahí es que viene lo que dice Corinto. El amor todo lo puede, todo lo cubre, todo lo... O sea, me imagino que se refuerza. Ese es el amor. Ese es el amor. Todo lo que, todo lo perdona. Todo lo perdona. Ese es el amor perfecto. Parece mucho el amor de hacia uno hacia un hijo, hacia un hijo, o sea, ese es el amor ágape. El amor que uno siente por un hijo, ese es el amor. Porque uno lo da todo por un hijo. Y es condicional. Es capaz de dar hasta tu vida, si Yo creo que una de las es muy parecido. que no es egoísta. Ujú. Todo Eso es, como dicen, el amor perfecto. Un amor que lo entrega todo sin importar. Si yo tengo que desvelarme por cuidar a mi esposa, por ayudar a mi esposa, por cuidarla a ella, tengo que hacerlo y con el mejor de los ánimos que me cueste, porque yo decidí amarla. Y ante el Señor, el pacto matrimonial tiene un peso espiritual. El Señor no se lo toma en broma. Y por eso hace ese simbolismo entre la relación de Cristo con su iglesia, de un matrimonio, porque para el Señor el matrimonio es santo. ese es el amor de Cristo por la iglesia, definitivamente. Así es. Y el apóstol Pablo dice que el esposo debe de estar con su esposa para santificarla y lavarla. Fíjense la responsabilidad que tenemos como hombre, aparte del amor que debemos de entregar, estamos encargados de purificar a nuestra esposa. Ahora, nosotros no somos Espíritu Santo, cuidado allí. Cuando está hablando de purificarla, fíjense esto, cuando Jesús se entrega a sí mismo por la iglesia, Él proveyó una limpieza, nos purificó y nos lavó a todos por completo. Dado que la obra de Jesús en la cruz nos llega a través de la palabra de Dios y la palabra predicada, se puede decir que usted y yo somos lavados también por su palabra, por lo que Él ya habló, por lo que Él dijo. Pero nosotros no podemos purificar espiritualmente en el sentido de que yo no le puedo quitar pecado a mi esposa. Yo no tengo ese nivel, solo hace el Señor. Y el Espíritu Santo ayuda. Pero tú y yo debemos de ser procuradores de guardar en santidad a nuestra esposa. Y eso incluye en que nosotros velemos por su integridad, la cuidemos a ella de manera íntegra, que nosotros le seamos fiel, que nosotros cuidemos de ella en todo momento, la respetemos, la valoremos. Porque lamentablemente cuando la confianza en el hogar se rompe, cuando los insultos aparecen, cuando vamos más drásticos, los golpes aparecen, hermanos, es un matrimonio que se quebranta y se ha roto toda relación. Y se ha roto toda dignidad, se ha roto toda santidad, todo lavamiento. Cuidamos a la mujer y la santificamos y la lavamos también con nuestra forma de hablar, en cómo nos dirigimos hacia ella. Cómo nosotros, porque nosotros los hombres, como somos más pragmáticos, lo que funciona, como las cosas que hagan yo lo hago, como me funcionó lo voy a hacer.
Y a veces nos dice nuestra esposa algo y le respondemos de manera áspera de una vez. Ay, sí, pero yo estoy diciendo esto. Debemos de tener cuidado en cómo nosotros hablamos, porque así no nos trata el Señor a nosotros. Como sacerdotes de hogar, nosotros debemos de ayudar a mantener a nuestras esposas limpias ante el Señor. Debemos de velar por la vida espiritual también de nuestras esposas. ¿Ya hiciste tu devocional? Hoy ya oraste, ya buscaste del Señor, ya oramos. Ahora velar para que oremos juntos en familia en la noche o en la mañana, según como sea más fácil, en la hora de almuerzo cuando nos sentamos todos, porque eso forma parte de yo ser un sacerdote en mi hogar. Y ese rol no se lo puedo dejar a mi esposa, porque entonces va contra la Escritura. Ese rol me corresponde a mí como esposo. Y muchas veces la mujer es la que tiene que tomar la iniciativa, porque somos de duro corazón, o porque nos da pena, porque no queremos tomar la iniciativa, no sé. Y la mujer muchas veces es la que dice, ay, nosotros no vamos a orar hoy. Tenemos que ir los cabezones, sí, verdad, vamos a orar. Es nuestra responsabilidad ante el Señor como sacerdotes del hogar. Y fíjense que dice que esta es una unión inseparable, porque dice que somos una sola carne. Cuando tú y yo nos casamos, y lo está diciendo desde Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se volverá una sola carne. Esto es algo importante que estaba leyendo, investigando. No tengo el nombre científico aquí porque me estoy acordando ahorita de eso que leí. Pero hubo un estudio que estaban haciendo de otra cosa, creo que era algo sobre el cáncer, y estaban estudiando a un grupo de mujeres. Y luego sacaron de este grupo de mujeres y vieron que tenían dentro de la parte de su cerebro, en una parte del cerebro, tenían un ADN diferente, que no era el de ella. Y comenzaron a hacer el estudio y empezaron a ver a las mujeres. Este grupo de mujeres, la mayoría no había salido embarazada, la mayoría no había tenido abortos espontáneos. Empezaron a ver el comportamiento de este grupo estudiado y dejaron de hacer el estudio sobre el cáncer y se enfocaron fue en esto, porque les llamó la atención de que como una persona iba a tener partículas de ADN de otro cuerpo dentro. Cuando comienzan a estudiar y comienzan a ver, se dan cuenta de que la mayoría de estas mujeres habían tenido relaciones con muchas personas, con muchos hombres. Y empezaron a profundizar más el estudio. Y todavía el estudio está en análisis, o sea, no han llegado a la conclusión. Pero se dieron cuenta de que las paredes vaginales de la mujer absorbe semen del hombre y se une y se mezcla al ADN de la mujer. Es decir, y aquí es delicado con el tema, por ejemplo, de la promiscuidad y la infidelidad. Por eso el Señor se lo toma en serio, porque tú te estás uniendo a una sola carne, y no solamente de manera espiritual, hay una unión física también. Y estos doctores quedaron asombrados con el resultado, porque de las mujeres que resultaron con ese ADN diferente, confesaron que eran mujeres que tenían relaciones con múltiples hombres. Es decir, esto va más allá y está alterando y altera nuestro sistema, nuestro cuerpo, y queda un sello y una marca en tu cuerpo de lo que ha pasado por tu cuerpo. El Señor esto se lo toma en serio. Y el tema de la fidelidad, el Señor también se lo toma muy en serio. Por eso es que somos una sola carne y somos un cuerpo inseparable con nuestras esposas. Nuestra fidelidad se debe a ella. Nuestro amor se debe a ella. Nuestro amor romántico se debe a ella. Debemos amarla como parte nuestra, porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Aquí ninguno de nosotros aborrece su mano. Ay, no, esta mano no me hace falta, pan, y la arranca. Ay, no, este pie hasta cuándo, pum, se lo esmocha y se lo quita. Nadie puede aborrecer su propio cuerpo. Bueno,
somos uno solo. Tú no puedes aborrecer a tu mujer. Si aborreces a tu mujer, a ti mismo te estás aborreciendo. Aborrecerlas es aborrecernos a nosotros. Herirlas es herirnos a nosotros. Malponer a nuestras mujeres es malponernos a nosotros mismos también. El matrimonio, amado, es una imagen del amor de Cristo y su iglesia. Y esto no es ni machismo ni abuso, sino liderazgo amoroso en respeto mutuo. Y es un llamado honroso, pues Cristo nos dice que así mismo en nuestra unión con Él, por ser parte de su iglesia. Ahora el apóstol Pablo llega a la relación entre padres e hijos. Y el apóstol Pablo nos dice que debe haber disciplina y amor. Y en primer lugar le dice en el capítulo 6, primero versículo, a los hijos: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Obedecer a los padres en el Señor. Se cumple el mismo principio. Por amor al Señor, yo obedezco a mi padre, yo honro a mis padres. Aunque nosotros no podamos ir del hogar cuando nos casamos o porque nos independizamos, nuestros padres nunca dejan de ser nuestros padres. Y aunque yo no esté bajo de su techo y yo lo tengo que obedecer ya como cuando yo era un niño, pero sí debo de honrarlo y respetarlo porque es mi padre. Y hasta que muera, yo debo de honrarlo. Y la Escritura no dice: honra a tu padre si fue bueno, honra a tu madre si fue buena. No, hónralo de igual manera, fuese bueno, fuese malo. Y eso a veces es difícil, porque a veces muchos han tenido padres que son difíciles, como dice el dicho, que hay que parirlos para quererlos. O han tenido padres maltratadores, tenido padres ausentes. Pero ¿qué es lo que el Señor te dice? Que de tus labios no salga nada ofensivo, ni nada que perjudique y dañe y deshonre a quien es tu padre. Tú puedes decir: bueno, yo no lo tengo cercano, es más, ni lo conocí. Pero ora al Señor y clama al Señor para que tú no tengas ningún rencor, ningún remordimiento, y no te dirijas a Él como si el perro ese. Porque el Señor te manda que tú lo honres. Por eso es que la vida cristiana parece locura para el mundo. Porque el mundo quiere ejecutar venganza por su mano. Porque el mundo quiere hacer las cosas como le parece. Pero Cristo viene a ponernos la vara alta y a decirlo: si yo te he amado a ti a pesar de lo que eres, ¿quién eres tú para no perdonar y amar a otro que te ha ofendido a ti? Y esto no solo significa que los niños tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la obediencia. Y es uno de los trabajos más importantes de los padres, porque nosotros a nuestros hijos no le enseñamos a hacer lo malo, porque ya eso viene incorporado. Nosotros le enseñamos a que haga lo bueno, a que debe de obedecer, a que respete. Eso es fundamental, que un padre le enseñe a su hijo la obediencia para que el niño crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no le entienda o no quiera. Honrar a los padres es una promesa que trae bendición para nosotros. Y es una promesa que el mismo Señor, y está en el Decálogo, está dentro de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Pero ahora el apóstol Pablo le habla a los padres. Padres, y ustedes, versículo 4, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que no provoquen a sus hijos en ira. A ira. No estén buscando siempre la manera de molestar y fastidiar a los hijos. Pero ya vamos a ver un poco más eso. Los padres, nosotros ciertamente tenemos la oportunidad de provocar a los hijos a ira a través de nuestra actitud cruel. O a veces si somos demasiado exigentes y demasiado críticos al nivel que ya atormenta a nuestros hijos. Y en vez de educarlos, le estamos poniendo una vara inalcanzable e irrealista. Yo me acuerdo que en el liceo yo tenía una compañera que era excelente compañera, estudiante, pero ella siempre sacaba 20 y el día que sacaba un 19, ella se ponía a llorar en el salón porque ella decía que al llegar sus padres le iban a pegar por un 19. Imagínense cuando yo sacaba el 15.
Pero los padres cristianos no deberíamos ser así. No deberíamos de desesperar a nuestros hijos. Martin Lloyd-Jones dice, cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. Porque a veces nosotros que le decimos a su hijo, ¡no grite! Ah, pero se lo estamos diciendo gritando. O como una vecina allá en Puerto La Cruz que no está viendo este video. Que la hija se cayó, se golpeó duro en la rodilla y más atrás fue ella a pegarle. Te dije, ¿por qué te estás cayendo? Yo, hermano, pero ya va, la muchachita se acaba de raspar la pierna, en vez de curarle el dolor, va y le mete también en la cabeza porque se cayó. Dice Martin Lloyd-Jones, cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Un palazo por aquí, ¿verdad? Nuestra relación con nuestros hijos debe de ser también como Dios con sus hijos. Y Dios nunca provoca a sus hijos. Él es amor, pero es autoridad. Porque a veces confundimos estas cosas. Autoridad es gritar más. Autoridad es pegar más duro. No, se puede tener autoridad y amor al mismo tiempo, sin necesidad de la violencia. Ahora, la Escritura dice que disciplinemos a nuestros hijos, que corrijamos con vara cuando es necesario. Y debemos hacerlo, pero una cosa es que usted maltrate al hijo a que corrija con una nalgada. Ahora, si usted está airado, mejor no lo haga porque le va a pegar con rabia al hijo. Y probablemente lo vaya a lastimar. Nunca coloques expectativas tan altas e inalcanzables a tu hijo, pues se demotivará y pensará que nunca va a ser suficiente para complacerte. Y eso también provocará ira a nuestros hijos. Lo desanimamos porque le ponemos unas metas tan inalcanzables que cuando llegan del colegio, mira lo que hice. Bueno, pero podías haberlo hecho mejor. Bueno, pero si ya está mejorando, apláudele y anímalo para que lo pueda hacer mejor. Pero también aplaude lo que hace bien. Oye, hijo, qué bueno lo hiciste. Pero a veces nosotros nos comportamos que no nos satisface y el hijo ¿qué va a decir? Yo nunca puedo complacer a papá. Yo nunca puedo complacer a mamá porque nos ponemos una meta tan alta que ni nosotros mismos la podemos alcanzar. Muchas veces provocamos a nuestros hijos siendo críticos de ellos y les exigimos cosas que ni nosotros mismos cumplimos. Y cuando empezamos a comparar, debería ser como tu primito, que ese sí va y hace las cosas y estudia cuando uno le dice. Ese es tu hijo, tiene una personalidad y debemos de aprender a lidiar con él y a instruirlo en el amor al Señor a pesar de su personalidad. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto no significa simplemente regañarlos y amonestarlos en todo momento por cualquier cosa. Significa entrenar y amonestar. Debe de haber una amonestación, un castigo cuando hay algo mal hecho. Debe haber una corrección porque un comportamiento malo que no tiene consecuencias se vuelve a repetir. Y nosotros hemos llamado a disciplinar, así como Dios disciplina y corrige a sus hijos. Tú y yo no podemos generar sinvergüenzas. Debemos de corregir y disciplinar a nuestros hijos. También vamos a rendir cuenta por eso. Pero el aliento y la represión debe combinarse con entrenamiento y enseñanza. Si vamos a corregir, enseñemos qué es lo que entonces debió haber hecho bien. No simplemente te pegué y así se quedó. Y váyase a llorar al cuarto, a ver. No, es corregir y enseñar el por qué. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo vamos a corregir? ¿Por qué lo vamos a disciplinar? ¿Y qué debe hacer ahora y cómo se debe comportar? Porque tú y yo somos instrumentos para disciplinar a nuestros hijos en el amor y la ley de Dios. Y esta es una responsabilidad de los padres. Yo no se lo puedo delegar a la que me cuida el muchacho. Yo no se lo puedo delegar a los abuelos. Es una responsabilidad de los padres. Habrán casos, bueno, que los muchachos que los crió fue el abuelo. Y se rompe el orden que el Señor ha establecido. Pero eso es, bueno, lamentablemente a causa de nuestras decisiones pecaminosas o de la maldad de los corazones del hombre. Pero el orden es que los padres nos responsabilicemos y seamos quienes criemos e instruimos a nuestros hijos. No debemos de descuidar nuestra responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para sus hijos.
Porque podríamos preparar a nuestros hijos con las mejores universidades, podríamos pagarles los mejores cursos, podríamos pagarles el colegio más caro de la ciudad, pero si no los instruimos en el amor del Señor, perdimos la carrera. Si los hicimos excelentes profesionales para la sociedad, pero no los hicimos buenos cristianos para la sociedad, perdimos la carrera. Si no los instruimos en el temor y nosotros como ejemplo del amor y el temor que le tenemos al Señor, perdimos la carrera. ¿Qué está viendo nuestros hijos en nosotros? Que apenas nos levantamos comenzamos a ver en el teléfono, o que apenas nos levantamos abrimos nuestra Biblia, oramos al Señor. ¿Qué le estamos enseñando a ellos? Acuérdense, más si son niños, son una esponja, eso absorben todo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? La crianza bíblica es disciplinar con amor y enseñar la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos para la vida de sociedad, sí, pero lo más importante, en el temor al Señor. En tercer lugar, el apóstol Pablo habla de la relación entre amos y siervos y dice que esto debe ser una responsabilidad y respeto. Dice del 5 al 9, ahí está mal escrito, del 5 al 9 dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Los siervos, los empleados, deben de obedecer a sus amos con sinceridad. Deben de hacer el trabajo bien, porque dicen que debemos de hacerlo como para el Señor. No lo están haciendo para agradar a tu jefe, no lo están haciendo para agradar a quien te contrató, lo están haciendo para agradar al Señor. Y si lo haces como para el Señor, deberías hacerlo con excelencia, deberías hacerlo con amor, deberías hacerlo con entrega. Con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, con sinceridad en su corazón como a Cristo. De un cristiano no puede salir mire que hay que hacer esto. Bueno, no importa, eso no lo voy a hacer porque contar con lo que me pagan aquí, eso no puede salir de la boca de un creyente. Si tú estás en ese trabajo que te pagan injustamente, tú decidiste estar en ese trabajo. Y si decidiste estar allí, cumple con el trabajo que debes hacer porque esto glorifica al Señor. No es que el jefe es muy injusto. Glorifica al Señor con tu acción, con tu comportar. Que tu vida sea un testimonio para tu jefe que es cruel, para aquel que es muy duro, pero que tu vida sea testimonio para él. No te unas y hagas lo mismo que hace el mundo. No, yo voy a renunciar, pero cuando renuncie le voy a decir sus 4 verdades al jefe. No es un comportamiento de un cristiano. No debe ser nuestro accionar aquí en la tierra, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y sirvan de buena voluntad para el Señor. Pero ahora dice Pablo que los amos, los empleadores, deberían hacerlo igual. Deberían de comportarse de igual manera. Deberían de dignificar. Y un jefe cristiano debería ser uno de los mejores jefes que puedan existir, supuestamente. Y un trabajador cristiano debería ser uno de los mejores trabajadores que debe existir en la empresa, supuestamente. Porque debemos de dar testimonio, porque debemos de hacerlo para el Señor, con excelencia. No puedo decir que yo aquí en la iglesia trato de hacer las cosas con excelencia, pero en el trabajo pisoteo el nombre de Cristo. No tiene sentido. Como le vuelvo a decir, aquí en la comunidad de fe es muy fácil comportarse como cristiano, porque estamos entre cristianos. Pero cuando el ambiente donde estoy rodado no son todos cristianos, ¿cómo yo me estoy comportando? Por eso el apóstol Pablo dice que seamos, y el versículo que leíamos al principio en el 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Fíjense lo que dice Mowle. Así que el Evangelio deja su mensaje de obligación absolutamente equitativa en Jesucristo sobre el esclavo y sobre el dueño de los esclavos. El principio hará su trabajo, no hay palabra de revolución. Es decir, el Señor a los dos los dignificó. Y si tú eres creyente, tú debes de tratar con dignidad a tu empleador o a tu jefe, a tus empleados o si eres o a tu empleador. ¿Se entendió? Yo creo que eso se entendió. El segundo punto, lo que vamos a ver ya en el capítulo 6, es la batalla espiritual y la armadura de Dios. Un pasaje que muchos conocemos. Y en primer lugar, el apóstol Pablo nos muestra la realidad de la batalla espiritual. Y por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: por lo demás, fortalezcanse, en versículo 10, en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza, amados, no es nuestra, sino que es con el poder de Dios actuando sobre nosotros. No podemos ir a esta guerra espiritual que es real, aunque no la veamos, es una batalla real. Cuando tú y yo vamos en este mundo, nos enfrentamos contra un jefe que, por ejemplo, quiere que tú hagas algo ilícito y tú te opones porque tus principios van primeramente ante Dios. Eso genera una batalla y eso genera un problema y una confrontación, porque el mundo no quiere que te comportes como debería comportarte. Y para ello va a parecer locura. Bueno, pero es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo está haciendo de esta manera. Bueno, yo no lo hago porque yo me debo en fidelidad primeramente a Cristo. Y ese debe ser mi comportar dentro de la institución. Dios es quien nos ha capacitado con su poder para que nosotros podamos estar firmes en medio de la batalla espiritual. El Señor te ha capacitado para que te mantengas firme cuando los días de prueba, de tentación y de lucha lleguen. Y a veces la tentación creen que solamente es algo simbólico por lo sexual, y no es eso. Hay muchas maneras de ser tentado. Hay muchas maneras de que pueda venir la lucha para con nosotros. Por eso es que cuando la gente dice, ven a Cristo y se te acabarán los problemas, hermano, cuando usted acepta al Señor es cuando comienza la lucha. Porque es la pelea entre dos mundos opuestos que están luchando para ver quién predomina más. Nosotros sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero si yo alimento más mi carne, es la que va a vencer. Pero si yo alimento más mi espíritu, fortalecido en el Señor, cuando venga la tentación, eso es lo que va a prevalecer. Resistir y estar firme. Sin olvidar que obviamente muchas veces tenemos tentaciones que vienen por nuestra propia concupiscencia. Y es como lo dice Santiago en su carta. Pero no es que nosotros empecemos a ver demonios en todos lados donde no lo hay. Por eso habla la Escritura de que discernamos los espíritus, que hay que discernir los espíritus. Y debemos pedir ayuda al Señor. Porque se ha visto casos de cristianos que nos llevan a familiares al médico porque dicen, no, eso es un demonio que la tiene atrapada. Y la persona está convulsionando de verdad. Y comienzan a hacerle liberación, 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 y lo que tiene es una convulsión. No es que debemos de ver demonios en todos lados, pero, amados, no podemos olvidar que tú y yo tenemos un adversario que quiere hacernos caer y que le gusta acusarnos ante el Señor. Y es una lucha que tenemos todos los días desde que nos levantamos. Pero tenemos lucha no contra nuestro hermano ni prójimo, y eso es lo que le dice Pablo. Por eso debemos fomentar la unidad, porque tu pelea, tu lucha no es con el que tienes a tu lado, sino ni siquiera es a lo mejor con la persona mala que te encontraste en la calle. Es lo que está operando detrás de eso. Porque nuestra lucha no es de carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, poderes de este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es tu lucha y mi lucha. Contra lo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo dice, ahora, cuando vayamos en esta lucha, como todo buen guerrero, y probablemente el apóstol Pablo, como estaba encarcelado, a lo mejor, aquí suponiendo, a lo mejor vio a un oficial romano por allí paradito,
Y comenzó a describir la armadura que el Señor te ha dado a ti y a mí para que podamos estar firmes cuando venga la lucha y la tentación. Y eso desde el versículo 11 dice, por eso es que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Porque el enemigo que nosotros tenemos no es humano, sino es espiritual. Y Satanás va a querer destruir nuestra fe y va a querer destruir nuestras relaciones. Porque mientras más logra aislarnos de la comunidad de fe, presa fácil somos. El creyente debe de luchar y permanecer firme ante los engaños de Satanás. Y esa es la lucha diaria que tú y yo tenemos. Y el apóstol Pablo comienza entonces a ponernos ese ejemplo de la armadura de Dios, que es protección para el creyente. Y Pablo va a usar la imagen de un soldado de romanos para enseñarnos cómo resistir nosotros al enemigo. Es probable, como les decía, que a lo mejor vio ahí un soldado romano mientras estaba en prisión y comenzó a escribir para que las personas pudieran entender, porque el soldado romano lo veían todos los días. Y los oyentes sabían para qué servía cada una de las herramientas de la armadura romana. ¿Cuál es la caracterización de lo que entiende principados y potestades? ¿A qué equivale en términos coloquiales? Bueno, acuérdese que Satanás es un imitador. Y él le encanta imitar lo que hace el Señor. Y el Señor tiene sus huestes celestiales, tiene ángeles, querubines, serafines. Hay, como decirlo así, no me gusta la palabra jerarquía porque no es como tal. Es como una estructura. Y Satanás, como buen imitador, también tiene su estructura. ¿Por qué? Porque es que Satanás no es omnisciente. Él no es omnipresente. Y él necesita a esos ángeles caídos, demonios, que van a estar por todos lados, que también tienen rango de jerarquía, como un ejército, para que vayan y le echen los cuentos de lo que estamos haciendo. Cuando se dice de las regiones celestiales, Porque es espiritual. Ellos están en el... Los principados. Hermanos, cuando usted ve a alguien extremadamente perverso, por ejemplo, cuando usted ve a Adolf Hitler, que gobernó un país, lo que está operando detrás de ese hombre es algo demoníaco. Y son huestes, potestades que están sobre esa persona gobernando. El ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel. Daniel, por ejemplo, cuando el ángel ¿Ah? que estaba peleando siempre El pasaje de los cerdos. con el rey de ¿Cuántos son? Legiones. Somos un batallón. Sí, esto se vende demología, así que inscríbase en Crece con nosotros para que vea sobre estos temas. Seguimos. Los soldados romanos eran conocidos por la disciplina y la estrategia militar que ellos tenían. Ellos no iban a la batalla sin su armadura completa, de la misma manera que un cristiano no puede enfrentar la vida sin la protección de Dios. Y cada pieza de la armadura romana tenía un propósito específico en la guerra. Y de la misma manera, cada pieza de la armadura de Dios va a tener una aplicación espiritual para nuestra batalla contra Satanás y contra el pecado. Y el propósito principal de la armadura de Dios es que tú y yo podamos permanecer firmes en medio de lucha y permanecer de pie cuando venga la tentación. Ahora dice el apóstol Pablo: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Cuando en medio de la lucha, hacer lo que nos toca hacer como creyentes, luego al final decir, pude vencer. No por mi fuerza, sino porque me aferré al Señor y resistí con la fuerza y la capacidad que me da el Señor. Es una fortaleza que da el Señor al creyente para soportar la prueba y permanecer firmes y fieles al Señor. Ajá. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, peleé la batalla y Ujú. firme. Amén. Una conexión. Tiene ahí, y eso tiene que ser la victoria del cristiano. Amén. Nosotros sentimos a las personas que puedan sentir que ya llegaron, completaron la carrera.
luché todo lo que iba a luchar. Ahora estoy solamente esperando la corona del Señor que le amo. Amén. Amén. Así que, amados, esto significa, y por eso ese falso evangelio que se vende, yo no sé si lo tengo allí, pasar la siguiente. Esto significa, mis hermanos, que nosotros vamos a ser atacados. Que significa que tú y yo no debemos de tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo. Y si el Señor ha vencido, nosotros también vamos a vencer, pero debemos estar firmes, arraigados en Él. Significa que no debemos de desanimarnos o caminar con los hombros caídos, no ser inseguros ni de doble ánimo durante la batalla. Significa que debemos estar alertas en nuestras posiciones. Significa que no nos rendimos, ni siquiera pensamos retirarnos de la carrera y la batalla de la fe. Necesitamos permanecer firmes en el Señor, sabiendo que Él es el que está con nosotros y nos ayuda a resistir. Y es como dice el apóstol Pablo, ya Él te ha entregado las herramientas para que tú puedas estar firme. Y esa es la armadura que el Señor te ha dado y te ha capacitado. Y en primer lugar nos muestra el cinturón de la verdad. En la armadura romana, el cinturón era ancho de cuero que sujetaba la túnica y protegía el abdomen. No formaba como tal, no formaba como parte en general de una armadura, no era un cinturón blindado, sino que el cinturón ayudaba a sujetar todo el traje, a fijar todo. Incluso cuando se sentaban y se relajaban, ellos se quitaban el cinturón para poderse sentar. Pero cuando se iban a ir a la batalla o al lugar de posición donde tenían que esperar, se apretaban y sujetaban el cinturón. También sostenía la espada y otras armas, dándole estabilidad al soldado. De igual manera, amados hermanos, cuando dice este cinturón de la verdad, es que la verdad de Dios nos va a mantener a ti y a mí firmes. Y la primera y la gran verdad que nosotros conocemos es esto: la palabra de Dios es la verdad y Jesucristo es la verdad. Cuando tú estás firme, arraigado, cuando estás apretado, cuando estás ceñido de la verdad de Cristo Jesús, vas a poder estar firme y permanecer. Amado, Satanás es el padre de toda mentira, y nuestra mejor defensa es la palabra de Dios y nuestra integridad. Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, ¿con qué le habló? Con la palabra, pero la distorsionó. Y el Señor Jesús le responde con la palabra. Pero ahora, tú y yo debemos de aferrarnos a la verdad que nosotros hemos creído y escuchado. Pastor, y se me ocurre ahorita lo que está diciendo, ¿no? El cinturón no formaba parte de la armadura, pero la cohesionaba todo. Ajá. O sea, lo que hacía que esa armadura estuviera en su lugar. Era el cinturón. Entonces, ahorita decía que hay gente que hierra en la verdad. Que hierra en la verdad no está siendo sujetado. O sea, si la verdad que es Cristo no sujeta todo lo que hay en nuestra vida, Amén. Amén. no puede permanecer. Así es. El movimiento, la dinámica, o sea, en la batalla, el cinturón tenía que estar ajustado para poder sostener la armadura. Sí, no, sí. Si el cinturón se cae, la gente cae indefensa. Así es. Si la verdad que es Cristo, nosotros la perdemos, quedamos a la merced. Amén. Así es. Una armadura chucuta. Así que ese cinturón ayudaba a sujetar, y esa verdad, amados, cuando estamos arraigados, y por eso es importante que estudiemos, conozcamos, pero sobre todas las cosas que estemos aferrados a esa verdad que es Cristo Jesús. Y por eso él decía, yo soy el camino, la verdad, no es que es una verdad, sino que Él es la única verdad y la vida. Aferrados a Él, nosotros vamos a poder estar firmes y soportar cuando venga la lucha. Pero ahora el apóstol Pablo nos habla de que junto con esa verdad, el cinturón de la verdad, está la coraza de justicia. Y en la armadura romana es la coraza de bronce o hierro que protegía el pecho y los órganos vitales, lo que ven allí, esta parte que estaba acá. Sin ella el soldado era vulnerable a cualquier golpe que le pudieran dar, le perforaban un pulmón, le daban en el corazón. Amados, al igual para la aplicación que el apóstol Pablo le está haciendo, nosotros debemos de entender, y es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando desde el principio de la carta, por eso él
echa las bases de la doctrina para luego darle la aplicación. Y es que nosotros no podemos justificarnos con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo, que es la que nos protege. No podemos presentarnos, porque cuando las personas, ¿se acuerdan el pasaje que llegan y los demás le dicen, bueno, a Pablo y a Pedro yo los conozco, pero a Jesús también, pero ¿ustedes quiénes son? Nosotros no podemos presentarnos como nuestra propia fuerza, como si nos justificáramos nosotros mismos. Nosotros deberíamos estar aferrados, sujetados en la verdad que es Cristo y la justicia de Dios, que es la que nos protege. Porque si el Padre nos ve justo y si usted y yo tenemos autoridad ante ese mundo espiritual es porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. La coraza protege los órganos más vulnerables. No podemos luchar contra enemigos espirituales pensando en nuestra propia justicia. Satanás va a tratar de acusarte y hacernos sentir indignos, como se muestra en Apocalipsis, que es el acusador. Pero nuestra posición en Cristo Jesús es la que nos va a defender. Usted puede permanecer firme cuando venga la acusación. No, pero es que mira lo que tú eras. Pero es que, ¿cómo vas a hacer esto si tú mira lo que eras? No, yo soy justo y justificado en Cristo Jesús. Y eso es lo que a mí me protege en mi corazón para que yo no me crea más de lo que yo debo ser. Pero también protege todo mi cuerpo para que yo pueda permanecer firme y ninguno de esos dardos venga a hacerme daño a mí. Porque yo sé que si estoy de pie es por la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Si quiere aplaudir, háganlo. Parece una lluvia. Empezó llovinando y después... En tercer lugar, el apóstol Pablo habla sobre el calzado del Evangelio de la Paz. Y en la armadura romana los soldados usaban sandalias de cuero y dice el historiador que le ponían clavos en la suela para que ellos pudieran permanecer firmes cuando viniera la lucha y ellos pudieran quedar parados cuando vinieran y los empujaran con los escudos. Y esto le permitía a ellos mantenerse firmes en batalla y marchar a largas distancias. Amados, el apóstol Pablo dice ese calzado del Evangelio de la Paz, el Evangelio predicado por el Señor Jesucristo, el Evangelio que nos ha sido dado y encomendado por los apóstoles, profetas que el Señor ha dado, nos da seguridad y paz en Cristo. Y hay un solo Evangelio. No hay uno, dos, tres, ni una versión nueva. El Evangelio debe ser el mismo. Por eso yo debo ver si lo que yo creo en mi sistema de creencia está reflejado a la luz de las Escrituras. El Evangelio nos permite mantenernos firmes y avanzar sin temor. Pero es un Evangelio también que da paz. Es un Evangelio que aunque la tormenta esté alrededor, tú puedes estar tranquilo en medio de la tormenta. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento que te da el Señor, pero cuando estás aferrado a Él. También nos llama a llevar el mensaje del Evangelio a otros, como nosotros somos llamados para el ministerio de la reconciliación. Y podemos avanzar, y podemos ir y luchar contra las huestes de Satanás firmes, predicando el Evangelio del Señor, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, el apóstol Pablo, Dios mío, no había visto la hora. En cuarto lugar, el apóstol Pablo habla sobre el escudo de la fe. Y en el escudo, la armadura romana era un escudo grande. Y era un escudo rectangular que cubría todo el cuerpo. Se usaba para protegerse de flechas incendiarias y se podía unir con los escudos de otros soldados para hacer una mayor defensa. Lo has visto en la película, que se para uno al lado de otro para hacer una barra, para que no pueda pasar. Ay, amados, ese es el escudo de la fe. La fe nos protege de los ataques del enemigo que son como dardos de fuego que quieren llegar a nosotros. Son esas mentiras, esas dudas, esas tentaciones que el enemigo lanza para atacar tu cuerpo, pero que tú sacas el escudo de la fe, de la convicción que tú tienes en Cristo Jesús, de que crees las promesas que el Señor te ha dado y pones el escudo para resistir y aguantar lo que venga. Satanás, venga con lo que venga, porque yo soy inmortal hasta que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Amados, los pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedo y mentiras
Todo esto puede sernos lanzado por Satanás como dardo de fuego, pero la fe los hace retroceder. Cuando tú recuerdas tu identidad en Cristo, cuando tú crees las promesas que el Señor te ha dado, cuando tú estás seguro que lo que dice el Señor es sí, amén, nada te va a poder mover, ni te va a poder tocar, ni dañar, porque vas a poder permanecer firme y más bien avanzar y dar lucha a lo que quiera venir a detener tu caminar. Pero en la parte de atrás llevaba brea, estopa con brea. Entonces ellos lanzaban el escudo y ese dardo se incrustaba en el escudo. El escudo no lo rechazaba, sino que se enterraba. Y cuando el soldado se daba cuenta, lleno el escudo de dardos de fuego, que estaba encendido, tenía que tocar el escudo. Y al tocar el escudo quedaba vencido. Entonces cada dardo de fuego que Satanás lanza contra el creyente con la fe debe ser apagado. Amén. Y que lo soltemos como locos y salgamos corriendo. Amén. Amén. Nuestra fe, al igual que estos soldados se mantenían y se paraban firmes para hacer una barra de contención y que no pudiera avanzar el enemigo, amados, cuando juntos como comunidad, juntos como iglesia, nos paramos en una misma fe, un solo bautismo, un mismo Señor, nos paramos firmes para resistir los ataques del enemigo, es una iglesia que va a poder prevalecer y hacer resistencia a los ataques del enemigo. Pero si cada uno va por su lado, si dejamos huecos por donde el enemigo pueda pasar, amado, el enemigo va a hacer desastre dentro de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia local. Por eso es que Pablo habla tanto de la unidad, porque tú y yo debemos de mantenernos firmes y estar parados en la brecha para que cuando vengan esos ataques podamos resistir. Con nuestra fe, con la misma fe que nos une en Cristo Jesús. El quinto elemento que Pablo habla es del yelmo de la salvación. Y ese era, en la armadura romana, era un casco que protegía la cabeza de golpes mortales. Un soldado sin casco era extremadamente vulnerable en la guerra. Mis hermanos, ese casco de la salvación, cuando nosotros nos ponemos el casco de la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús, nuestra mente debe ser protegida y cambiada y transformada hacia el llamado digno que hemos recibido del Señor. ¿Se acuerdan los pasajes que leíamos anteriormente? Que el apóstol Pablo les decía que tuvieran un comportamiento digno de la vocación al llamado que habían sido convocados. Nuestra mente debe estar protegida con la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe. El apóstol Pablo vuelve a hablar aquí de la armadura y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, mire a Cristo. Él es su galardón, Él es su esperanza. Si usted tiene aquí la mentalidad de lo que el Señor le ha dado, de que usted es salvo en Cristo, cuando venga a atacarle el enemigo, usted mire a Cristo y recuerde lo que Él ha hecho por usted. Y que usted puede permanecer firme porque las bendiciones, las promesas que le han sido dadas a Él son dadas a nosotros por ser sus hijos. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos esperanza, no solo de haber sido salvos, sino de que seremos librados y seremos salvados. Es la seguridad que tú y yo tenemos de que Dios triunfará. Y por eso es que mucha gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, cuando el libro de Apocalipsis, amado, es la revelación de nuestra esperanza gloriosa de que Cristo ha triunfado y ha vencido. Y que tú y yo no tenemos por qué temerle a las huestes de maldad. Si estamos aferrados a Cristo, Cristo ya ha vencido. Pero si permanecemos en el Señor es que podemos resistir. Tengo que hacer hincapié, porque hay mucha gente que quiere enfrentarse al diablo como si fuese por la fuerza de ellos, o enfrentarse a huestes celestiales como si fuese por su capacidad. Y esta lucha, amados hermanos, se puede vencer si estamos arraigados en el Señor, porque por nuestros propios medios no podemos hacer nada.
Satanás va a intentar atacar tu identidad en Cristo, haciéndote dudar de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios ha ganado para ti. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos la renovación de nuestra mente, y es lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 12:2. Y este yelmo de salvación va a guardar y proteger nuestra mente. Por eso en Filipenses 4:8 el apóstol dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensad, dice la Reina Valera. ¿Saben por qué, amados? Porque aquello que logre controlar mi mente ganará la batalla. Y esto significa que las batallas son ganadas o perdidas en lo profundo de nuestra mente. John Stott decía: si quieres vivir bien, debes pensar bien. Porque conforme nosotros pensemos en lo que hablan de cosmovisión, que es la manera en que nosotros vemos la vida según nuestro sistema de creencias, de esa manera nosotros nos vamos a comportar. Pero cuando mi cosmovisión, cuando mi mente está plasmada, impregnada de la mente de Cristo, de la salvación de Cristo, de la palabra de Cristo, mi comportar y mi actuar va a ser muy diferente. La verdad de la palabra de Dios, y eso creo que se lo anoté por allí. La otra. La verdad de la palabra de Dios nos va a llevar a honrar y glorificar a Dios en verdadera libertad. Porque la mentira que compramos da origen al ídolo esclavizante que nosotros luego adoramos. Y por último, el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada romana era corta y afilada, y era diseñada para combates cercanos. Un soldado sin espada estaba indefenso. Amados, la Biblia es nuestra única arma ofensiva contra el enemigo. La palabra de Dios es donde Dios se ha revelado. Aquí es donde Dios ha plasmado y ha dicho quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter y cómo tú y yo debemos comportarnos. No podemos decir que conocemos a Dios si no escudriñamos esto. No podemos decir que amamos al Señor si no amamos esto. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Este libro, como es inspirado, es salido del aliento de Dios. Él mismo se ha encargado de guardar y de conservar este libro. Y sabe que este es el libro que ha sido más atacado a lo largo de la historia. Pero nada ni nadie ha podido detener este libro. Jesús la usó contra Satanás cuando estaba siendo tentado. Utilizó la palabra de Dios. Así que no solo debemos leer la palabra, sino que debemos de memorizarla. Pero el apóstol Pablo termina diciendo que esta armadura de Dios, estas 6 piezas, hay algo fundamental en esta armadura para poder tenerla, y es la oración. Porque la oración es nuestra estrategia en la batalla. El apóstol Pablo le dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu. La oración, amado, nos mantiene conectados con Dios. Y no es parte de la armadura física, pero es activa y fortalece cada parte de la armadura de Dios. Si no tenemos comunión e intimidad con el Señor, no vamos a poder ser sensibles a la voz del Señor. Debemos ser fortalecidos en medio de la oración cuando clamamos, rogamos al Padre. Jesús en Getsemaní clamó y elevó oración al Padre y el Padre le fortaleció. En medio de la lucha y la batalla, tú y yo somos fortalecidos en el Señor cuando clamamos a Él. Y a veces yo le decía en la clase, a veces a lo mejor no tenemos ánimo de orar por la prueba que estamos pasando, pero cuando no tenemos ganas de orar es cuando más tenemos que orar. Y es cuando tienes que acercarte con sinceridad al Señor. Señor, ¿sabes qué? Tú me conoces, tú conoces mi corazón, yo no tengo nada por qué engañarte. Señor, yo no tengo ganas de orar, pero aviva mi espíritu y ayúdame para yo clamar a ti. Abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza. Abre mis labios para yo poder clamar a ti, porque necesito y anhelo tener un encuentro personal contigo. Y el Señor te va a responder. Y el Señor va a avivar tu espíritu para que tú clames a Él y ores fortalecido en el Espíritu. Pero también esta oración no es solamente para ti.
Esta oración no solamente para beneficiarte tú, no, sino que manda que también oremos por todos los santos y por los líderes. Y Pablo está diciendo, oren por todos los santos, por toda la comunidad. Tú debes de orar por los hermanos de la Iglesia Cristiana Filadelfia. También debes de orar por la Iglesia Universal de Cristo. Pero también debes de orar y presentar ante el Señor a los líderes que tienes en la iglesia local. Y Pablo le dice, yo estoy aquí en prisión, no importa, porque en otro pasaje él dice, todo lo que a mí me ha pasado, todo lo que yo sufro, para mí es ganancia. A mí lo estoy parafraseando, a mí me satisface porque es para bendición de ustedes, porque es para fortaleza de ustedes. Debemos orar en todo tiempo con perseverancia y por los demás creyentes. Y la oración, amados, es esencial para la batalla espiritual. Y no se trata de un ritual, sino que tengamos una relación verdadera, genuina con Dios. Y ya por último, el apóstol Pablo, del versículo 21 al 24, comienza a despedirse. Pastor. Yo he visto como algunos creyentes han reducido este tema de la batalla espiritual y de la guerra que todos vivimos meramente a reprender al mundo. O sea, pareciera que para ellos la batalla espiritual se reduce a estar regañando al diablo todo el tiempo. Y va muchísimo más allá si nosotros vimos este texto. Nosotros le hacemos al diablo la guerra cuando hacemos lo que es contrario a él y cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Amén. Cuando nosotros peleamos del lado correcto, del ejército correcto, y hacemos lo que a Dios agrada y glorifica, estamos haciéndole la guerra al diablo. Yo le hago la guerra al diablo cuando yo soy fiel a esa mujer, aunque haya tentación alrededor, a esa esposa, cuando yo trato bien a mis empleados, a mi jefe, a mis hijos. No en vano el apóstol cierra toda la carta con todo lo que ha venido enseñando con esto de la batalla espiritual. La vida cristiana es una batalla constante contra huestes espirituales de maldad, contra mi carne, contra el viejo hombre, contra las concupiscencias. Y la única manera de vencer en todos esos aspectos es totalmente recubriendo de Cristo. Amén. Su armadura. Cristo en todo su esplendor, guardando mi mente, mi corazón, mis acciones, mis sentimientos, mis emociones, hacia donde yo me dirijo, con su palabra, con su verdad, con su justicia, con la fe, con todas esas herramientas que Él nos ha dado. Obviamente Dios nos ha dado autoridad para ir en contra de las huestes espirituales de maldad, para en los casos que sea necesario reprender un demonio. Con eso no es solamente la batalla espiritual. A veces yo me diera la impresión de ver al diablo muerto de risa cuando veo a un creyente solamente reprendiendo, regañando, pero tiene una vida vuelta un desastre. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Eso tiene que afectar mi vida, y cuando afecta mi vida yo camino como Dios agrada, le estoy haciendo la guerra, aunque también involucra con otros aspectos que le dan. Amén. Sí, porque es una lucha que tenemos espiritual, y esa misma lucha espiritual también es con nosotros mismos, con el enemigo que tenemos interno, que es la carne, que es un enemigo activo en todo tiempo, porque pasamos 24 horas con ese enemigo, nos acostamos con él, nos paramos con él, y está ahí siempre dándonos la guerra. Así que no descansamos y no podemos bajar las guardias. Y por último, el apóstol Pablo comienza ya con la despedida y la bendición final. Y el apóstol Pablo habla y le dice cómo él envía a Tíquico con las noticias y para fortalecerlos a ellos. Y Tíquico era un mensajero fiel de Pablo que llevaba las cartas y daba el mensaje con fidelidad, lo que nos muestra cómo debe ser también el carácter de un servidor y cómo debe ser nuestro comportar con aquellos que nos delegan algo, hacerlo y cumplirlo con fidelidad. Pero cómo debemos de ser nosotros también garantes de que el mensaje que el Señor, nuestro amo, nuestro siervo, nos ha encargado a que lo llevemos con fidelidad. Tíquico fue el enviado también para darle consuelo, eso le dice el apóstol Pablo, también para darle consuelo a la iglesia de Éfeso sobre el encarcelamiento de Pablo. Porque Pablo le está diciendo aquí en el versículo 19, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor
el misterio del Evangelio. Fíjense, Pablo les está pidiendo, yo estoy encarcelado, yo estoy aquí en prisión, estoy sufriendo, pero oren por mí para que aún en medio de lo que estoy, yo pueda proclamar el Evangelio. Y a veces nosotros ponemos cualquier, ay, hay mucho sol, no voy a salir a evangelizar. No, es que el bus que nos van a llevar no tiene aire. No. Por el cual, dice Pablo, soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Y ese debe ser el deseo y el clamor tuyo, que a pesar tuyo y mío, que a pesar de la adversidad, proclamemos el mensaje del Evangelio sin temor, con valentía y denuedo, para que el Señor envíe salvación. Y Pablo termina dando una bendición, diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Pablo concluye la carta como la inició, resaltando la gracia y la paz del Señor, que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Pero destaca también el amor con fe, una fe que se ve, una fe que obra, que se expresa con obras de amor por el otro. Y por eso Pablo habla en Gálatas 5:6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y Pablo cierra recordando una gran verdad: la gracia de Dios estará siempre con todos aquellos que aman al Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y eso es lo que dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y este amor incorruptible en el original es un amor que está de manera genuina, firme y auténtica. Si tú amas al Señor de manera firme, sin fluctuación, de manera auténtica, de manera constante, de manera genuina, la gracia del Señor siempre estará sobre ti. Pablo terminó pronunciando una bendición que será su manera de ayudar a la iglesia de Éfeso a caminar en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, diciendo, recordando que la gracia del Señor está siempre con nosotros en cuanto tú y yo le amamos, siendo firmes, a pesar de lo que el mundo nos diga, a pesar de lo que el sistema nos diga, nosotros nos mantenemos fieles, firmes en fidelidad al Señor, quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Podemos concluir que el estudio de Efesios nos lleva a comprender quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir en consecuencia a esto. Y Pablo nos enseña que la salvación que hemos recibido no es solamente un conocimiento intelectual, sino una transformación que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Y ya rápidamente quisiera dejarle en conclusión estos 3 puntos. Amados, o estas reflexiones, conozcamos nuestra fe. El apóstol Pablo nos muestra lo que ha implicado nuestra salvación en los primeros capítulos. Cómo Dios ha ejecutado el plan que desde antes de la fundación del mundo determinó para que tú y yo fuésemos salvos. Debemos de conocer lo que creemos y por qué nosotros lo creemos. Nuestro conocimiento de la doctrina nos mantendrá firme en el Señor ante cualquier engaño que quieran asomarse, filosofía hueca. En segundo lugar, busquemos la unidad y madurez en la iglesia. Dios nos ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo y estamos llamados a vivir en amor, dejando atrás esa vieja naturaleza. El viejo yo, lo que yo era, no puede ser un justificativo para mí, porque yo ahora soy nuevo en Cristo y debo comportarme como ciudadano del reino de Dios. Nuestra meta es la madurez en Cristo, reflejando el carácter de Cristo. ¿Está viendo la persona que está a mi alrededor el carácter de Cristo moldeado en mí? En tercer lugar, tengamos una vida llena del Espíritu Santo que se refleje en todas nuestras relaciones. Nuestra vida cristiana debe reflejar la luz de Cristo en nuestras acciones, palabras y decisiones. En el hogar, en el matrimonio, en el trabajo y en la sociedad, debemos vivir con sumisión mutua y amor sacrificial. Y la armadura de Dios nos recuerda que la vida cristiana es una batalla espiritual, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para poder resistir. Y recuerde que en Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores. Y Efesios nos desafía a andar como hijos de luz,
mostrando en nuestra conducta la transformación que Dios ha hecho con nosotros. La victoria en Cristo es segura, amado, pero sabe, requiere que nos revistamos de su verdad cada día, que nos revistamos de la verdad del Evangelio y que nos vistamos como fieles guerreros de Dios. Y amados, es mi intención y es mi motivación y clamo al Señor para que al terminar este estudio, o bueno, ya lo terminamos, esto no se quede en meras palabras, esto no se quede en anotaciones o láminas, sino que nosotros podamos vivir con fidelidad lo que hemos aprendido y podamos crecer en unidad, amor y obediencia para nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia.